unos videos de nuestros auspiciantes. Llegó el momento de salir adelante, de cuidarnos, de protegernos y estar respaldados, porque juntos reactivamos a nuestro país. Zurich Seguros está aquí para acompañarte. Estamos aquí para proteger el esfuerzo de los ecuatorianos. Con tu Visa o Mastercard del Banco del Austro tienes la tarjeta con más beneficios. Este cierre es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex del Ecuador. Damos inicio a este panel. Doy la bienvenida a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Kiki. Es un gusto estar acá. Necesito, por favor, verles. Ahí les estoy viendo. Muchas gracias. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este Eco CEO Panel. Ya estamos en el Eco CEO Panel número 33. Contarles cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a compartir y conversar sobre este tema tan importante, los startups de impacto, los mecanismos y las estrategias para generar emprendimientos escalables. Y para eso hemos invitado a dos personas que conocen bastante sobre este tema. El primer invitado es Andrés Zurita, es el director ejecutivo de la Asociación para el Emprendimiento y la Innovación, AEI. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrés, en este espacio. Y también contamos el día de hoy con la presencia de Fernando Rivera, que es cofundador de Buen Trip Hub. Así es que bienvenidos a los dos. Bueno, cuando hablamos de emprendimiento, es que me puede colocar la pantalla aquí, por favor. Cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de algo que es sumamente importante para el país. A veces se confunde lo que es el emprendimiento con lo que puede ser la necesidad que tienen las personas para buscarse un oficio, en algunos casos porque no existen las posibilidades para salir adelante con un empleo formal. El Ecuador tiene un gravísimo problema de empleo estructural, ya que, como hemos visto, las cifras de empleo formal de las personas que tienen acceso a un empleo con todos los beneficios, por así decirlo, beneficios de jubilación, beneficios de seguridad social, beneficios de las bonificaciones que están estipuladas en la ley y la protección y un contrato de trabajo estable, son muy pocas. Pre-pandemia teníamos un empleo adecuado de 36% y eso se ha caído. Un poco ahí las cifras no son muy claras por cuanto dependen de esta investigación que hace el INEC para sacar las cifras oficiales, y con la encuesta que se hace sobre empleo se va viendo cómo se va moviendo este indicador. Sin embargo, se prevé que las cifras de empleo adecuado están por debajo del 30%. Entonces, luego viene todo el resto de personas que están o bien en el desempleo porque no tienen nada, o también en una situación vulnerable que es el subempleo, o más conocido como un empleo informal o como una actividad informal, que son todas las personas que acceden a una actividad que les sirva para poder subsistir. Entonces, evidentemente, una de las cosas que se discute muchísimo es cuál es el nivel de emprendimiento. Y ahí es donde viene la diferenciación que hay que hacer técnicamente de lo que es el emprendimiento estructurado y lo que es un emprendimiento
que básicamente se da por necesidad. A veces vemos las cifras y he escuchado en más de una ocasión, y Andrés compartirá conmigo y Fernando, que dicen el Ecuador tiene las tasas más altas de emprendimiento. Y ahí se confunde mucho con lo que pasa con buscarse el día a día para poder sobrevivir, para poder cubrir las necesidades básicas en un país que ofrece, como hemos dicho, muy bajas tasas de empleo adecuado. Eso como primer punto. Después, ese sería el primer tema a analizar. Después también analizaremos con nuestros invitados cuál es un sistema adecuado en un país ya para poder emprender. Es decir, cómo debería funcionar y cuáles deberían ser las características que ofrezca un país para poder emprender, tanto desde el sector público, con la política pública, desde el sector privado, porque entendemos por emprendimiento el hecho de que existen personas que quieren tener una actividad propia. Existen personas que tienen una buena idea, que la quieren llevar hacia adelante, y esas son las que luego van construyendo todo este engranaje de la empresa privada. Estas son las que van construyendo todo este engranaje que después termina pagando impuestos, y con esto se da una redistribución que sirve para la obra pública, para la educación, y que sirve también para sostener lo que es los gastos del Estado, generar infraestructura y otras cosas que se necesitan. Entonces, ese sistema que tiene que funcionar tiene que ser muy amigable para que la gente pueda emprender. Cuando hablamos de muy amigable, quiere decir que preste las facilidades para que las personas tengan la capacidad primero de formarse. ¿Formarse en qué? En actividades gerenciales, en actividades de management, que exista una academia y que exista una formación que no necesariamente solo tiene que ser una formación académica universitaria, sino también pueden ser carreras técnicas que permitan que las personas se vayan formando, pero evidentemente que para emprender se necesita habilidades gerenciales, que son este conocimiento de las tareas que un gerente necesita. Entender cómo manejar la parte financiera, entender cómo llevar la contabilidad, entender cómo se tiene que hacer para seleccionar la gente adecuada para luego llevar a cabo cuando ya este emprendimiento ya empieza a trabajar y a volverse un negocio, entender la parte tributaria, cómo hacer los trámites. La tramitología es otro tema fundamental que se tiene que tratar. Un país que no presenta facilidades para formar una compañía, o un país que tiene muchas trabas para otros mecanismos, otros vehículos legales como son las cuentas de participación. Como anécdota les cuento, nosotros tuvimos hace algún tiempo una cosa que llama la atención y que seguramente a la gente le pasa. Formamos un contrato, trabajamos en una sociedad bajo unas cuentas de participación, y en el momento de terminar el año, evidentemente se cerró las cuentas, los estados financieros, y salió una utilidad de esto. Esa utilidad, evidentemente pagamos los impuestos que se requerían. Y después de esto, cuando el socio del contrato en cuentas de participación, en este caso que era una compañía nuestra, quiso no volver a pagar impuestos sobre eso, en el formulario que están las empresas no se puede descontar si es que uno fue parte de un contrato de cuentas de participación y ya pagó impuesto a la renta. No se puede descontar en el formulario, y hasta ahora no se ha corregido. Y el SRI nos reconoció y nos dijo sí, pero como no hay esa casilla en el formulario, tienen que volver a pagar impuesto a la renta nuevamente sobre esos valores. Imagínense lo que es eso de terrible para que funcione. Y no se ha corregido hasta el día de hoy. Entonces, con esta introducción vamos a empezar con Andrés y Fernando. Para todos quienes nos escuchan, la más cordial bienvenida. Así es que empezamos contigo, Andrés. ¿Qué te viene a la mente con esta primera parte de qué realmente es emprender, qué se necesita para emprender, y esta dinámica que a veces se confunde con lo que hemos dicho, que es más las actividades de información? Andrés, bienvenido.
Buen día con todos. Gracias, Ricardo, por el espacio. Gracias por darle importancia al emprendimiento. Ahora voy a mencionar un poco cómo anda el ecosistema y las acciones que hacen ustedes como Ecos. Este mismo panel, pero recuerdo el Startup Summit del año anterior, uno de los íconos en temas de cultura de lo que fue el 2019, hacen que el ecosistema y ciertos dominios sigan desarrollando. Entonces, arranco agradeciendo por el espacio, felicitando por la iniciativa. Gracias. Ecuador tiene, yo hago la narrativa desde el 2013, que es el año en el que la AI nace, tiene la característica de ser como ecosistema el país más emprendedor del mundo, y esa es la tasa de emprendimiento activa. Hoy en el mensaje que llega desde ECOS, ponía Ecuador es como el 37% de tasa de emprendimiento activa, que todavía nos pone en los líderes de la región. Esa es la propensión a emprender, es cuán fácil alguien va a arrancar algo nuevo y en comparación con la AI Panamá, donde tenemos operaciones que la propensión es mucho más baja, la diferencia es que así hubiese necesidad, la gente con propensión a emprender más baja busca trabajo. Y como no hay trabajo, se para con unos carteles fuera del gobierno y exige trabajo. En Ecuador no, como la tasa de emprendimiento es activa, cuando la gente se queda sin trabajo, emprende. O está trabajando y emprende. O está emprendiendo y emprende en algo más. ¿Ya? Entonces la tasa siempre ha estado alta y ahí sí deberíamos pensar históricamente por qué el ecuatoriano tiene esa propensión alta a ser independiente, a liderar. Hay algunas virtudes que dentro del perfil emprendedor hay que potenciar y que se ven cuando un ecuatoriano sale a otros ecosistemas donde hay las condiciones que serán parte de la segunda pregunta. ¿Por qué a los emprendedores ecuatorianos de afuera les va súper bien? Seguramente es por esas capacidades. Pero lo que se ha ido cambiando en el ecosistema es el emprendimiento por oportunidad sobre el emprendimiento por necesidad. Hemos visto un salto. En el 2013, más emprendedores por necesidad. En el 2019, último GEM, más emprendedores por oportunidad. Entonces, en términos agregados generales, esa alta propensión a emprender, que estamos hablando casi el 30% de la población más, ahora viene acompañada porque esos emprendedores no solo se lanzan, sino están identificando, buscando oportunidades, ¿ya? No necesariamente, y ahí viene, creo que el tema de fondo que quiero transmitir hoy es, no necesariamente son innovadores, y ahí creo que viene el cómo armar emprendedores escalables, sostenibles, de impacto, y cómo generar estrategias alrededor de eso. Entonces, en términos generales de eso, de resultado, y ahora tal vez hablar un poquito del ecosistema, porque uno dice, ¿cómo pasa eso? ¿Dónde está el error? O sea, somos muy emprendedores, sí parece que hay más emprendedores de oportunidad, pues ¿por qué todavía no se da el salto como ecosistema? ¿Por qué no tenemos un unicornio? ¿Qué está pasando? Nosotros como ahí entendemos al ecosistema en 7 áreas, que no nos lo hemos inventado. Las Naciones Unidas en su toolkit de políticas públicas dice, si los países lo entienden así es más fácil organizarse. De esos 7 dominios que han ido evolucionando, hay algunos que han ido creciendo y otros que no. Los voy a mencionar rapidito. Los temas que han ido creciendo el país, así sea poquito, comparado con el 2013, es mercado. Cómo las empresas, los emprendedores que están naciendo pueden entrar a competir en el mercado. Luego podremos discutir cuáles son las causas por lo que ha crecido, pero el mercado ha crecido, nacional e internacional. Las opciones de financiamiento para emprendedores han crecido. Y el marco regulatorio, pese que yo creo que todavía estamos a un 20% de lo que deberíamos estar, ha tenido saltos. ¿Qué está estancado? Estancado. En un caso, para bien, el tema de cultura. Y yo arrancaba a ustedes felicitándoles porque algo que todavía está alto, está estancado, pero bien, porque es alto, es el que el emprendedor es bien visto, que emprender es una carrera por la comunidad aceptada adecuadamente, es el estatus del emprendedor en la sociedad. Eso todavía se mantiene alto, y eso es por las actividades que hacen los actores del ecosistema, los eventos, los casos de éxito que se presentan. Y algo que está estático también a un nivel adecuado
es el tema de asesoría y soporte. Y son las opciones que tienen los emprendedores para vincularse en el caso que quieran hacer algo. Y digo, está estático, estable, no digo que estemos muy bien, ojalá pudiésemos tener más incubadoras o aceleradoras o espacios de apoyo en otras ciudades que no sean Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, tal vez y Loja, ahí está centralizado, lo que falta tal vez es llegar a otras ciudades, pero eso es lo que está bien. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está ahí, tú lo decías, Ricardo. Hay como dos áreas que han ido cayendo y no paran de caer, y son las que están complicando el cómo se generan emprendedores sostenibles. Cómo no hay excepciones, sino hay la mayoría. Innovación. Innovación, el país sigue cayendo en sus indicadores, no para, poniendo como foco, y ahí sí es del Global Innovation Index la base de la información, vinculación universidad-empresa, uso de la tecnología en las empresas nacientes y generación de conocimiento a partir de todo lo que se genera. Nuevos productos, nuevos servicios, patentes, regalías a través de las patentes, todo eso está estancado. No está estancado, todo eso está cayendo. Y en el tema de talento humano atado a lo de innovación, ¿cómo existen espacios que brindan a las herramientas a los emprendedores y empresarios para que puedan acceder a la innovación? Entonces, tal vez para cerrar esta primera ronda, ¿cómo hay que ponerle un ojo a la innovación? El ecosistema ha ido variando, mejorando, manteniéndose en ciertas cosas. Los actores, yo hablo por los actores de la AI, han estado activos haciendo cosas, y creo que ahora el desafío, Ricardo, que tenemos que ponernos todo es cómo los próximos 10 años que vienen al 2030 trabajamos en innovación. Trabajamos para dar el salto de manera transversal en los indicadores de innovación. Hoy he mencionado unos, pero podríamos revisar el resto de indicadores del Global Innovation Index y ver por qué el país sigue cayendo en este indicador año tras año. Bueno, Andrés, qué excelente escucharte y siempre ponerle de nuestra parte este elemento positivo. No todo lo que se ha hecho en emprendimiento ha sido malo en el ecosistema, como tú lo mencionas. Tenemos, la EI también viene haciendo un trabajo muy interesante, y hay algunos actores. Cuando tú hablas de lo que es incubar, acelerar, yo quiero irme un poquito más allá en lo que pasa en Ecos, donde tenemos esta suerte que yo siempre digo que nos apasiona de poder compartir los espacios con muchísimos empresarios, y ya vamos a conversar con Fernando. Y no solo compartir estos espacios con muchísimos empresarios, sino también tener una data muy interesante desde hace muchos años. Como ustedes saben, fuimos pioneros en sacar el ranking empresarial, ya vamos casi haciendo 20 años de ese ranking empresarial. Entonces podemos ver cómo ha sido su comportamiento. Y en el tiempo también hemos tenido la oportunidad de vivir y de compartir con grandes emprendedores que en todo ese proceso les conocimos desde que emprendían y ahora son empresas importantes. Por poner un ejemplo, el caso de Sweden Coffee. Me acuerdo con Sweden Coffee cuando la primera vez conversábamos y nos decían, esto partió de la idea que teníamos de unos postres de casa, de unas recetas de la abuelita, abrimos nuestro primer local en el Mall del Sol, y bueno, y luego ya todo lo que ustedes conocen, ha llegado a ser una cadena de restaurantes de 100 puntos de venta, su facturación sobre los 30 millones de dólares, una utilidad importante, siempre muy innovadoras. Recuerdo mis conversaciones iniciales también con Carla Barbató, Santiago Peralta, con Pacari, que también ha llegado a ser un ícono ahora en una cosa que es sumamente representativa, que es lo que siempre hemos buscado, darle valor agregado a esa materia prima espectacular e integrar toda esa cadena de valor hacia atrás, que es grandioso, con los productores de cacao, con la gente que tiene esa producción pequeña, producción sostenible, cacao orgánico, cacao de altísima calidad, pero transformado en chocolate de alta calidad, que ahora no solo se vende en el mercado interno, sino que se vende en el mundo y que se ha ganado tantos premios, etcétera. Y así les podría mencionar algunos. Sin embargo, con nuestros pares, y tú decías, no hemos logrado formar unicornios. Vean el caso tenemos en Colombia, ya por poner un ejemplo, que existen unicornios con la transformación digital, el caso Rappi, que es una empresa que está valorada
sobre los $1.000 millones que se requiere para hacer un unicornio. Y vemos así, pero en el momento que analizamos lo que tú decías de la innovación, que es ya la innovación, la diferenciación o el hecho de, con esos atributos de la propuesta de valor, de ir más allá. Nosotros mismos hemos sido emprendedores con Ecos, empezamos de cero, no teníamos nada hace poco más de 20 años. Y hoy día somos líderes en el mercado, de otro caso emprendimiento que algún día lo contaré. Hemos emprendido en otras cosas. Ahora abrimos una cadena de restaurantes que se llama Protein, que tenemos 2 locales en Guayaquil, tenemos un local en Quito, también una propuesta healthy totalmente innovadora, diferenciada, que nos está yendo muy bien dentro del grupo también, y así. Pero el rato, a lo que iba es el rato que ya vemos las cifras y comparamos con mis colegas de los otros medios de comunicación de negocios, la tasa de los emprendimientos que han nacido y se han convertido, no hablemos de unicornios de $1.000 millones, solo hablemos de empresas que han llegado a facturar más de $20 millones, es sumamente escasa. Y cuando cité a Pacar y cité a Sweden Coffee, creo que si cito unas 4 o 5 más se nos acaban la lista, de las que yo veía en el ranking de las empresas de más de 20 millones hace 20 años y las que están hoy día. Entonces, esa es la respuesta de que algo aquí nos está haciendo bien, en definitiva. Porque coincido contigo y le voy a dar la palabra a Fernando, que en ese refrán que dice que la necesidad es la madre de la iniciativa. Y claro, y cuando hay necesidad se produce esta iniciativa y se produce este emprendimiento, pero si ese emprendimiento no viene acompañado de las virtudes de todo ese sistema que tú ya mencionabas, está ahí la capacidad y quizás algo está sucediendo que no le estamos sacando el mayor provecho. Entonces tenemos un costo de oportunidad enorme, porque el ecuatoriano es sumamente emprendedor, está en capacidad de llevarlo adelante, pero quizás no estamos siendo capaces de trabajarlo de una forma adecuada, desde lo que es el incubar esos emprendimientos, el poder acompañar en ese aceleramiento, el poder acompañar también en que el mercado de capitales funcione, y por qué no decirlo, el poder acompañar con una política pública más clara en el tema de la tramitología, con una política más clara en la captación de inversión. Cuando se analiza el tema de la inversión extranjera directa, es una vergüenza lo que pasa. No sé si ustedes han visto el dato, pero yo lo presenté en un Ecosivo Panel reciente, y estamos hablando que la inversión extranjera directa hasta el mes de agosto era de menos de 200 millones en el Ecuador. Y eso significa el 10%, por hacer una comparación, de la empresa que más vende en el Ecuador, que es La Favorita. Entonces tú ves los vecinos, Colombia, Perú, donde estamos hablando hacia la misma fecha de inversiones de 3.500, 5.000 millones, y que comparado con el PIB estamos 6, 7, 8 veces menos. Entonces algo está pasando con el tema laboral, algo está pasando con las regulaciones, algo está pasando con las reformas tributarias, algo está pasando en inestabilidad en la parte jurídica, algo está sucediendo en que quizás la economía, y va más allá, tal vez algo no se está haciendo bien. Bienvenido, Fernando. Con esta introducción y lo que has conversado, si es que nos cuentas un poquito de este emprendimiento que ha sido Buen Trip Hub, para que nos puedas compartir lo que sucede, y antes, si es que quieres hacer algunos comentarios de lo que ha manifestado tanto Andrés como este conductor hasta este momento. Fernando, bienvenido. Gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y un gusto compartir con Andrés. Me gustaría empezar, y creo que mucha gente tal vez no me conoce, tal vez no conoce lo que hace Buen Trip Hub, porque estamos muy enfocados en un área de la economía que es muy importante para el país, pero que muchas veces es como el secreto mejor guardado del Ecuador. Nosotros nos enfocamos desde hace 6 años en ayudar, acelerar emprendimientos tecnológicos, emprendimientos de base tecnológica, que lo entendemos básicamente nosotros como emprendimientos digitales de software, ya sean B2B o B2C. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, un poco nuestra historia personal, somos emprendedores tecnológicos, gente que hemos tenido un cierto recorrido. Yo, por ejemplo, cofundé una empresa que en Estados Unidos, donde el desarrollo de la tecnología siempre se hizo aquí en Quito.
y fue adquirida por una bolsa de valores de Chicago. Y viendo esto, viendo la necesidad de los emprendedores, el potencial de los emprendedores ecuatorianos tecnológicos, vimos que en el mercado había una oportunidad de llenar este hueco que era de compartir contactos, conocimiento a las nuevas generaciones. Ecuador tiene una historia larga de emprendimiento y de innovación tecnológica, principalmente en dos grandes áreas alrededor de la banca, desde los 70s y 80s. Los primeros cajeros automáticos en la región estuvieron en Quito y en Ecuador, gracias al Banco Pacífico. El primer jefe, Marcel Añado, a quien recuerdo. Marcel Añado, un gran innovador. Luego el tema del Internet también, que también fue trajo el Internet. Pionero, Sí. Marcel Añado y otras cosas que ha tenido. Sí. Y el otro área fuerte del Ecuador siempre fue los sistemas de información geográfica. Tuvimos la NASA aquí en el Cotopaxi, todavía creo que se pueden ver los edificios y las antenas que quedan. Y eso fue, digamos, el Ecuador innovador de esa época, y luego nos quedamos estancados. Creo que la crisis económica de finales de los 90 tuvo mucho que ver. Pero también, como tú mencionaste, creo que tal vez la estructura misma del país, la tramitología, no hay reinversión en nuevos emprendimientos. Es muy difícil que un emprendimiento joven, pequeño, se vuelva escalable, crezca, se vuelva una gran empresa. Entonces, nosotros entramos a tratar de apoyar a startups. Startups, por definición, son empresas nuevas, pero que no quieren ser pymes. ¿Sí? Su sueño no es quedarse pequeña, quieren ser las próximas medianas y grandes empresas. Entonces, buscamos emprendedores que tengan esta visión de ver al Ecuador como las oportunidades que brinda. La principal oportunidad del Ecuador es que es un gran mercado para experimentar. Es un gran mercado para probar tu hipótesis, validar, aprender a monetizar tu modelo de negocios y luego salir. Tenemos ahí el caso de Waze con Daniel Wyman, que convenció a los fundadores de Waze a traer a Waze al Ecuador para de aquí encontrar un modelo que funcione, y en menos de 2 años ya tenían como 12 millones de descargas en toda Latinoamérica. Entonces, vemos al Ecuador con mucho potencial. Hay conocimiento tecnológico, hay, digamos, ese tipo de trabajador que potencia esto. Lo que está faltando tal vez es más experiencias de personas que hayan tenido éxito, que hayan podido sacar adelante sus emprendimientos, que regresen a ver al ecosistema, que reinviertan en el ecosistema, que se vuelvan ángeles, que se vuelvan mentores. Brad Feld, cofundador de Techstars en Boulder, dice que para que un ecosistema emprendedor pueda florecer y crecer y volverse fuerte, los que lideran tienen que ser los emprendedores mismos, ¿sí? No el Estado, no los consultores. Ellos juegan un papel muy importante, son extremadamente importantes en el ecosistema, pero si es que los emprendedores mismos voltean a ver, no devuelven, no dan de sí su tiempo, su experiencia, como mencionaste, va a ser muy difícil. Tú ves el impacto, más allá, las razones por las que Rappi se haya convertido en el primer unicornio colombiano, podemos debatirlas, ¿no? Pero lo que no está en discusión es el impacto que ha tenido tener un primer unicornio. La cantidad de gente que está saliendo de Rappi para emprender, montar sus propias empresas y que ya saben cómo hacerlo para tener un crecimiento acelerado a través de la región, es lo que está teniendo el impacto tan fuerte ahorita sobre Colombia. Y estoy seguro que Rappi también se construyó sobre los hombros de otros emprendedores anteriormente. Entonces, esa es nuestra misión, es devolver al país, dar un poquito de la experiencia limitada y el éxito limitado que hemos tenido. Hemos invertido como ángeles, hemos sido mentores,
Y ahora nos enorgullece poder compartir que ya hemos lanzado nuestro primer fondo de inversión de riesgo, Buen Trip Ventures, con un portafolio de 9 empresas. Creo que están ahí las más innovadoras del país. Bueno, algunas se nos pasaron. No tenemos en el portafolio, desgraciadamente, a Kushki, Inspectorio. Esas ya habían crecido internacionalmente antes de que empecemos a invertir, pero están Verde, Shipify, empresas que están operando en toda la región y que tienen una escalabilidad y un crecimiento brutal. Entonces, creo que está la mano de obra, está el potencial, está todos los ingredientes están. La tramitología, los problemas, todos esos, a la final uno no puede ser emprendedor si no se enfrenta a todos esos retos. Entonces, eso creo que tenemos que ir cambiando con política pública, pero no podemos esperar a que eso cambie para arrancar. Y lo que creo es que hace falta que más gente como ustedes, como Andrés, otros empresarios y emprendedores den la mano, piensen más a largo plazo. Esto es un ganar-ganar. Yo creo que si uno lo piensa transaccionalmente, sí, en muchas startups vas a ir perdiendo en la inversión, pero a largo plazo todos vamos a ganar porque va a ser un mercado más dinámico y un mercado más grande para todos. Fernando, sí, lo que tú dices, mira, voy a compartir aquí una cosa de la vida real de otro sector que conozco bastante. Nosotros dentro del portafolio de negocios que tenemos también somos dueños de la cadena de los Choris, que es una cadena de restaurantes, y compartimos con muchos otros emprendedores ese sector. Un sector importante de la economía que es el sector de HoReCa. El sector de hospitalidad, restaurantes y catering, que ha sido muy afectado por la crisis. Y aquí se compartía algo, Andrés, algo bien curioso. Alguien decía, y con mucha razón decía, bueno, ahora que nos ha caído esta pandemia y que hemos tenido que ser lo suficientemente resilientes, hemos tenido que ser lo suficientemente innovadores para ver la forma de mantenernos. O sea, hay muchísimos restaurantes, negocios, de mucha gente que emprendió que se han quedado, pero hay un montón de otros que son unas historias realmente heroicas de haber salido adelante. Y decía lo que un poco Fernando dice, bueno, esto nos ha dado una gran lección y el Ecuador se va a ver muy fortalecido porque si es que hemos podido hacerlo sin el apoyo del sector público, sin financiamiento que nos acompañe. No sé si ustedes saben, pero esa línea de reactivación que había propuesto el gobierno nacional, una vez que hicimos la investigación seria al respecto, fue totalmente una mentira. El Banco del Pacífico había colocado 50 millones en esta línea, pero eso estaba previsto que se redescuente con un fideicomiso a la Corporación Financiera Nacional y de esta forma vuelvas a prestar. Bueno, la CRN nunca le descontó los 50 millones aproximados al Banco del Pacífico, entonces terminó siendo que el Banco del Pacífico lo que hizo es cuenta de que esa era la línea de reactivación, entonces nunca existió. Entonces un Estado que puso $0 en la reactivación, por otras razones que no tuvo el dinero, etc. Pero aquí viene Andrés. Yo sí creo, está bien que a veces queremos ser héroes y decimos, vamos a salir adelante y vamos con el emprendimiento nosotros, el sector privado, los emprendedores, la persona que le tiene fe a su idea y la persona que le va a meter pasión a esto y vamos a tener un modelo disruptivo. Estos otros sí, algunos casos por excepción saldrán adelante, pero yo no creo que si es que no es un trabajo estructural, un trabajo unido que tenga todas esas partes bien armadas, no creo que en la práctica vaya a ser un tema que acompañe a que todos estos emprendimientos vayan adelante, porque ¿a quién no le espanta el tema de una tramitología de esa forma? ¿A quién no le espanta el régimen laboral que tenemos sin llegar a la precarización del trabajo? Porque, ojo, a veces nos tachan de precarizadores, dicen, es que quieren flexibilidad. No, pero si tenemos esas tasas de falta de empleo adecuado,
Entonces, todas esas protecciones y todos esas supuestas conquistas laborales, etcétera, la pregunta que yo hago, bueno, ¿a qué porcentaje de la población está cubriendo? Porque somos más los desempleados en este país y los que no tenemos un empleo pleno que los que sí lo tienen. Entonces, cuando hay un régimen laboral que protege solamente a menos del 30% de la población, yo sí me cuestiono y digo, algo hay que cambiar ahí porque hay el otro 70% que somos más, por así decirlo. Me estoy poniendo en los zapatos de ese 70% como que fuera uno más de ellos. Entonces, Andrés, esto viene acompañado de cuestiones que no existen en otros países. Mira tú el 15% del reparto de utilidades a los trabajadores que quizás se podría redefinir de otra forma. Digamos que el propósito está bien, que es repartir la riqueza con una fuerza de trabajo que es parte de esa cadena de valor y es parte del éxito o del fracaso que podría tener. Pero los empresarios de afuera a mí me han dicho, bueno, ¿y qué pasa cuando las empresas pierden? Les pides que devuelvan ese 15%. De alguna forma contribuyen al riesgo cuando estás construyendo un negocio. En los primeros años pusieron algo de capital, arriesgaron algo. Entonces viene esta discusión. Andrés, ¿qué opinas de este tema que es conceptual y es de fondo? Porque sí habrán contadas excepciones, no digo que no, y felicitaciones, Fernando, por haber construido todo esto, pero no creo que se puede vivir de las excepciones. Se tiene que vivir de una estructura sólida para que la excepción sea que las buenas ideas no lleguen a cuajar, que esa sea la excepción y no lo contrario. Andrés, por favor. No podría estar más de acuerdo. El ecosistema tiene que funcionar de manera articulada. Voy a dejar al final el tema de marco regulatorio, pero si no, son excepciones lo que pasa. Entonces, no puede estar más alineado. Y tal vez me detengo rapidito en cada una de las brechas que todavía tenemos como ecosistema, porque hablé de manera agregada en los dominios y tal vez mencioné las brechas y luego me quedo en marco regulatorio porque para nosotros la ley de emprendimiento fue un esfuerzo de casi 4 años de empujar. 4 años en los que nosotros somos una organización que no es la que decide, fue de convencer, de empujar y está a un 30% de lo que debería estar. Es decir, nos ha costado mucho el hacer que los gobiernos de turno entiendan lo que tú acabas de mencionar. Pero lo voy a dejar para el final y cada uno, y tal vez mencionar las brechas en cada punto. ¿Por qué de nuevo? Porque como tú dices, tiene que ser un ecosistema estructurado. Si nos falta una pata, se cae. Asesoría y soporte, yo decía, está bien, hay una base en las ciudades centrales. Y tú también lo decías, hay varios actores que han estado haciendo cosas importantes y ahí sí sumo al público local. Imagínense, Guayaquil crea la empresa pública Épico con un financiamiento que el municipio de Quito envidiaría, o más bien con Quito envidiaría tener. Épico tiene un financiamiento importante y está haciendo acciones maravillosas por la ciudad, un espacio de apoyo a emprendedores. Con Quito es un espacio sostenido que pese a los cambios se ha estado manteniendo. Periodos ha desaparecido. Ahora con Wilson Merino ha vuelto con fuerza a tener un rol en el ecosistema, puntualmente dando asesoría y soporte a los emprendedores. Ahora, los privados también tienen un rol. Los privados están ahí. Working Up, Kruger Labs del Ernesto, Innovis de Isabelita, Coinnovar de Marius Villacrés y LabNext de Ernesto Nova. Y hay un montón que no he mencionado. Entonces, en esa primera espacio ya hay espacios de apoyo a emprendedores, también de las universidades, Prendo, del UTPL, la UPS, es decir, todos están teniendo su rol. Y aparece en asesoría y soporte hace unos años Endeavor y comienza a jalarnos a todos. Y para traer Endeavor ahí, Santiago Rivadeneira, el líder de la iniciativa, fue un esfuerzo conjunto, un esfuerzo donde a la representante de Endeavor para Latinoamérica le llevamos a unos premios de ahí y vio toda la maquinaria y todos los empresarios de atrás y se logró traer. Y está comenzando a moverse el tema de asesoría y soporte al lado por Endeavor, seleccionando emprendedores, haciendo aceleración hacia atrás para que no se queden chiquitos, pero en temas de aceleración necesitamos más. Se nos están quedando pequeños, tal vez porque no son innovadores. Falta que lleguen a los 20 millones que tú mencionabas. Mercado.
Ya hay unas empresas anclas locales que están dando oportunidades para que los emprendedores entren a sus perchas, pero las empresas ancla, las grandes del país, que están dando oportunidades para que los emprendedores tecnológicos entren, todavía es pequeña. Ya hay algo. Hemos tenido unos casos lindísimos con Nestlé, con AIG, con Favorito, pero nos falta más. Creo que esa es una pata importante. Y la segunda, en mercado internacional estamos verdes. Estamos en temas de exportación arrancando, emprendedores globales arrancando. Ahí el gobierno tiene un rol muy importante, pero las empresas ecuatorianas están tomando la decisión de, ok, si el gobierno no lo hace, nosotros vamos a hacer que las pymes lleguen a otros países y muy pronto va a venir una gran noticia de la segunda empresa más grande del país que está montando una empresa solo para exportación, solo para llevar productos ecuatorianos al mundo. Innovación. Ese es el que más estamos cayendo y hay brechas por todo lado. El tema de propiedad intelectual, el código de ingenios nos tiene muy complicados. Regalías irrenunciables del 30% para los investigadores. Las universidades, hablo para las universidades ahí, están muy preocupadas porque le ahuyenta a las empresas. La ley de emprendimiento e innovación, nos borraron toda la parte de innovación. No hay un incentivo para innovación, no dice nada de innovación, se mantiene lo del ingenio. Entonces, fue una ley de emprendimiento, pero falta toda la parte de innovación. El código ingenio necesita ser reformado, necesita ser eliminado muchas de sus partes. Innovación tenemos que trabajar. Y las universidades de las empresas se están acercando y tenemos que ayudarles, motivarles, empujarles, premiarles. Y ahí tal vez el próximo Startup Summit tiene que ver un Innovation Summit donde premiamos ECO, liderado por ECO, premia a esa vinculación. Necesitamos motivarles que estén juntos. Financiamiento, nos falta largo. Hemos crecido. En financiamiento, en el 2013, ¿qué fondos de inversión habían? Había el Fondo País de Ecuador de la CFN, algo pequeñito más que pasaba por ahí. Pues ahora, Fernando ha mencionado su fondo, pero Startups and Ventures está lanzando 2 fondos de inversión para emprendedores, el uno para emprendedores nacientes y el otro para pymes que quieran exportar. Son fondos que están superando el $1,5 millones. Tenemos siguiendo hablando de fondos privados, CRISFE, todos los años cerca de $1 millón entre reembolsable y no reembolsable para emprendedores, el mismo Ernesto que invierte en horas, en tiempo, Guayaquil, Rocker Lab, lo que hace el Ernesto, y luego tenemos los créditos que son complementarios y sirven, y yo voy a hablar del crédito emprendedor de Banco del Pacífico, cerca de $70 millones, se movió muy bien. Banco de Guayaquil acaba de lanzar su crédito innovador, maravilloso para innovación, no es para emprendedores, es para un poquito más grandes. Y luego tenemos las iniciativas públicas que decía, las dejo para el final, pero van apareciendo desordenadas, están apareciendo, hay 2 fondos que lanzaron, MIPRO un fondo de 10 millones, CFN otro fondo de 10 millones, están ahí, están en proceso de selección de emprendedores, ojalá que podamos estar articulados con ellos, no pueden seguir trabajando solos. Cultura, lo que ustedes han hecho es maravilloso. Las historias que cuentan los casos de los empresarios que hacen a través de ECOS, las cumbres que hacen de innovación y de emprendimiento, hace que se posicione el tema de emprendimiento en el país. Eso no hay que descansar, hay que seguir, hay que estar ahí. Siempre que ustedes requieran, saben que cuentan con la AI para empujar esto. Y talento humano, que es de estos temas de formación, también necesitamos especializarnos más en temas de innovación, como decía. Y ahora para los temas de marco regulatorio, que tal vez es como lo importante. La ley de emprendimiento tenía un punto clave que no era tal vez el más sexy hacia el emprendedor porque no le beneficiaba directamente, pero es el tema del Consejo Nacional de Emprendimiento. Le daba la ley al gobierno 30 días para crearlo. El gobierno dijo, esperemos que salga el reglamento. El reglamento salió a 60 días. Pues han pasado 3 meses y tampoco se arma este consejo. ¿Qué es el Consejo Nacional de Emprendimiento? No es una entidad nueva, no hay burocracia nueva, no hay gasto nuevo. Es un espacio donde el público, el privado y la academia trabajan articulados con 2 fines. Primero, el sector público no puede seguir trabajando cada ministerio por su lado. Hubo un momento cuando había dinero en el gobierno que el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Turismo, todos tenían fondos y convocatorias desarticuladas. Ni se diga, ellos hasta ahora siguen por su lado. Ahora que hay menos recursos, como que se intentan juntar, pero todavía está desarticulada la política pública. Necesitamos, primer objetivo del Consejo Nacional de Emprendimiento, los públicos tienen que trabajar juntos y articularse, tienen que tener una estrategia conjunta, una visión conjunta. Los fondos ahora no son
tantos como antes. Entonces, en lugar de tener dos fondos, uno en el Ministerio de Industria y uno en la CFN, ¿por qué no se tiene solo uno? ¿Por qué no ese único fondo ve también los temas de turismo? ¿Por qué turismo tiene que trabajar por su lado? Primer objetivo. Y segundo objetivo, más importante, este consejo tiene presencia del sector privado y de la academia. El gobierno tiene que cooperar con el ecosistema, con los que he mencionado inicialmente, para generar una estrategia a mediano plazo, que tú lo mencionabas, Ricardo, y en esa estrategia ponernos los desafíos como han hecho el resto de países. Es decir, pongámonos en orden cómo nos vamos a comer el pastel. Si nos intentamos comer todo, no nos va a avanzar los cubiertos. No tenemos los recursos, no tenemos las capacidades, no tenemos las fuerzas. Hay otros países que son más agresivos y determinados, que priorizan sectores, cadenas, acciones. O sea, dicen, ya hablando de sectores más pequeños, el clúster de Antofagasta, acá está la minería, pues nos vamos a mover alrededor de la minería. O ahí hay un montón de casos, yo conozco el de Guanajuato en Nuevo León, en México, que dijo, a ver, nosotros vamos de zapatos, no, arrancaron de comida a zapatos, a industria aeroespacial, y ahora están haciendo las turbinas de Boeing. Entonces, es ponerse de acuerdo. Entonces, este segundo objetivo es importante, ¿para qué? Para que el gobierno se alinee con la visión del privado, en donde están las oportunidades. El gobierno, por su propio rol, no entiende cómo opera el mercado ni las oportunidades. Entonces, eso es lo primero. Para que sea un espacio donde se motive al ecosistema a hacer cosas, no se le duplique, y se haga un tema de mediano plazo. Es decir, no cambio de ministro, se cambia la política, se cambia todo. Cambio de gobierno, peor. Todo lo que hizo el anterior es malo. No. Hagamos algo a mediano plazo. Eso es el primer punto importante en cuanto a reconstruir, la articulación, el Consejo Nacional de Emprendimiento, que ahora actualmente se está incumpliendo la ley de emprendimiento. Es en la Asamblea, a cualquier momento puedes llamarle a la vicepresidenta y al resto de ministros y hacerles una interpelación por incumplimiento de la ley. Andrés. Sí, termina. Y los trámites que tú mencionabas. Andrés, qué bien dicho esto de ir articulando las cosas. Yo creo que esto está sumamente claro. Y qué bien dicho esto de ir teniendo lo que tú dices, una consistencia de la política pública que apoye. Qué lamentable también escucharte el tema de que la ley borró todo el tema de innovación, como que la innovación y el emprendimiento no irían juntos, y con los temas de incentivos, y qué pena también esto de que no se cumplan los plazos y no sean lo suficientemente disciplinados para ir para adelante. Pero lo que tú mencionas, para ir con Fernando, porque tenemos que ir terminando en honor al tiempo, lo que tú mencionas es así, veamos lo que pasa en el caso del turismo en Costa Rica, que siempre lo vemos y permanentemente estamos hablando con todo el sector turístico aquí en el Ecuador. Ahí tienen una campaña desde hace décadas que se llama Vida Pura, naturaleza en estado puro, y van con eso. Oye, y una de las cosas que reconoce el sector privado cuando nosotros analizamos del gobierno anterior es que el Ecuador en algo tenía una política en el turismo con la campaña Unidice Ecuador, y algo se había construido. Y como tú dices, terminado el gobierno, viene el siguiente, y no solo que no cambia la campaña, sino que deja de hacer, no hace nada. O sea, ahora tú encuestas y hablas con el sector turístico, o sea, es tal el despecho que tiene la gente de ese sector de que el gobierno en política no está haciendo nada en el exterior para posicionarle al Ecuador, que no tiene nada que envidiarle a Costa Rica ni a otros países, y realmente tiene tantas cosas por posicionar, y lo único que está bien posicionado en el mercado del exterior es Galápagos, como una excepción otra vez, porque tiene otros temas, ahí el tema de la evolución, Charles Darwin, etcétera, pero el Ecuador es un pecado que no se acompañe esto. Pero yendo a Fernando, la gente que nos está escuchando lo que quiere oír es, en efecto, cómo está funcionando este fondo. Es que hay un emprendedor, ya ha citado Andrés, estas grandes iniciativas que existen, que sí están funcionando, que vienen desde el sector privado. Entonces, tampoco estamos en cero. Ahí la IA ha hecho un trabajo, ustedes, Endeavor ha hecho un trabajo, hay aceleradoras, etcétera, a las cuales sí se puede acudir. Nosotros venimos a hacer un trabajo fuerte en el Startup Summit. Hemos reconocido las principales iniciativas, que nos sentimos orgullosos, por ejemplo, de haber promovido la iniciativa TIPTI,
Tipti fue uno de los ganadores de nuestro Startup Summit. Y vean cómo se está estructurando ahora en la pandemia. Y Fernando, creo que para darte la palabra ya, hay una gran oportunidad hoy día, porque con el tema de la pandemia se han visibilizado muchas cosas, se va a requerir cambiar los modelos de negocio, se va a redefinir, todos los mercados se van a redefinir. Y las empresas están trabajando en esto, de salirse de la caja para justamente hacer cosas disruptivas como se hacen en otros lados. Veamos, algún rato hablaremos de casos de Tesla, casos de transformación tecnológica afuera. Y también componentes de sostenibilidad que están importantes por el cambio de los consumidores. Así es que, Fernando, para ir completando, vamos a poner la evaluación que tenemos siempre para recibir feedback de lo que fue este ecosistema a la derecha, mientras Fernando termina explicándonos cómo ves esto ya en la práctica. Fernando. Gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría hacer un poco lo que estamos hablando anteriormente. Creo que uno de los grandes problemas en el país es que las nuevas leyes simplemente entran a ver, no están solucionando el verdadero problema. Tú mismo decías lo de la falta de una flexibilización laboral, que es mala palabra desgraciadamente, pero que está hecha para mantener a 70% de la población sin empleo formal, digamos, de protección. A mí me hubiera gustado ver una flexibilización en la ley de emprendimiento, y de hecho sí la hay, pero la forma es nuevas formas de contrato, con nuevos requisitos para cumplir, para poder acceder a esas formas de contrato, en vez de simplemente flexibilizar, liberar, entender que el contrato laboral es un contrato entre dos partes, y si se ponen de acuerdo, o sea, más que no explote y que no quite derechos a nadie. Creo que no deberíamos tener 8 o 10 formas de diferentes tipos de contratos. O sea, el contrato es entre dos partes y un contrato laboral no debería ser diferente. Entonces, también tener que registrarse como emprendimiento y creer que un emprendimiento solo puede tener 5 años de vida o $1 millón anuales en ventas para dejar de ser automáticamente emprendimiento. Entonces, está como pensado desde la pequeñez para seguir siendo pequeños, para solucionar tal vez a que se formalicen más tiendas de barrio que ahora son informales, pero no están hechas para acelerar. El problema en el Ecuador yo no creo que es la falta de la capacidad de crear nuevas empresas de los ecuatorianos. El problema es la falta de capacidad de crecer esas empresas y convertirlas en una... Donde está la brecha real es en el número de empresas medianas. ¿Sí? Tenemos unas pocas muy grandes y el resto son muy chiquitas. Lo que necesitamos, los países más innovadores, son los que tienen esta capa grande, fuerte, sólida de empresas medianas. Entonces, ¿cómo crecer rápidamente? Desgraciadamente, creo que no, y no le estoy echando la culpa a la AI, ni mucho menos. Yo entiendo que esta es una negociación con un gobierno que no entiende, y no solo este gobierno, sino ningún gobierno del Ecuador entiende, porque no hay gente que haya tenido experiencias en lo privado o buenas experiencias en lo privado que estén metidos en el gobierno. Entonces, desgraciadamente, esa es la ley que tenemos, es con lo que toca trabajar. Sobre los fondos, igual, no hay que reinventar el agua tibia. Chile, Perú, México, Colombia. Los fondos son fondos de fondos. Lo que están tratando de solucionar es la falta de un mercado de capitales. Entonces, no apoyan directamente a emprendedores. ¿Qué tiene que ver un burócrata de un banco como la CFN en estar analizando a qué emprendedor le da plata o no? Sería mucho más fácil que esté analizando a qué gestor de fondos le va a apoyar y no, y con una visión de desarrollo, como es el fondo de Bancoldex de Colombia, ¿sí? Que cogieron y usaron las mejores prácticas alrededor del mundo y no solo invierten en Colombia, invierten en toda la región, pero invierten a través de fondos, no invierten directamente a través de startups.
Entonces, estamos desgraciadamente muy verdes, sí, caminando hacia atrás, queriendo reinventar el agua tibia, siempre inventándonos nuevas formas de hacer las cosas en el Ecuador, cuando hay muy buenos ejemplos, sin ir muy lejos en nuestros vecinos. Ahora, ya me olvidé la pregunta que me habías hecho, pero así, la oportunidad en pandemia. Lo que hemos visto nosotros publicamos cada trimestre un listado de las startups ecuatorianas. En la última versión, que fue la de mayor en este último trimestre, fue ver 240 startups, un crecimiento de 40 empresas sobre 43 empresas más que la anterior versión. El crecimiento ahí que vimos fue especialmente en e-commerce, tecnologías que empoderan a negocios tradicionales a volcarse al e-commerce. Obviamente esa era la necesidad más apremiante. Abril, marzo, todo el mundo está desesperado de cómo hago para seguir vendiendo. Y eso fue un gran impulso a la transformación digital. Pero estamos viendo eso en el tema legal, el tema de educación, en varios temas, en distribución y logística. Y de hecho, bueno, eso ha sido bueno para las empresas de nuestro portafolio. Nuestro portafolio se basa en una idea de transformación digital. Esa es la tesis de inversión. Entonces, invertimos principalmente en empresas B2B que ayudan a otras empresas a crecer y a digitalizarse. Y no creo que eso es una moda, no creo que se va a acabar cuando se acabe la pandemia, porque vemos que está pasando lo mismo en todo el mundo. Hay una aceleración en la transformación digital. Las empresas se tienen que dar cuenta que ahora y en el futuro van a tener que convertirse en empresas tecnológicas, sin importar en qué segmento del mercado operan. Y ahí vemos la gran oportunidad. Entonces, la invitación sería más bien a gerentes y personas de empresas tradicionales a que volteen a ver lo que está pasando debajo de sus propias narices, porque no se habla lo suficiente sobre la innovación tecnológica ecuatoriana. Hay buenos casos, voy a mencionar el caso de Cryptos, que partió con una idea de ayudar a las empresas grandes a clasificar sus documentos. Fue con esa idea a Israel, a un programa de aceleración, donde recibió inversión del banco Barclays de Reino Unido, uno de los bancos más antiguos y más grandes del mundo. Y luego trabajó para desarrollar su producto, trabajó con varias empresas innovadoras locales que pusieron tiempo y recursos para ayudar a construir los algoritmos de Cryptos, y ahora Cryptos vende en México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y próximamente Estados Unidos. Entonces, son los tipos de casos que nosotros queremos multiplicar y replicar. Así es, Fernando. Bueno, yo quiero agradecerles, quizás como conclusión de lo que tú has dicho, Fernando, debo coincidir plenamente. El tema este no es de descubrir, coincido, o sea, si es que ya existen mecanismos y fondos de inversión especializados en este tema, lo mejor es que los recursos que vayan tanto del sector público o privado se canalicen por medio de ellos, como se hacen en otras iniciativas en el exterior. Y Andrés, también agradecerte mucho, porque las cosas que has dicho son muy importantes, y impulsarles a seguir para adelante, siempre ver un Ecuador positivo. Como tú decías, Fernando, se tiene que trabajar con lo que hay, lamentablemente no con lo que se quisiera tener. Pero, sin embargo, existen muy buenas prácticas dignas de ser replicadas aquí en el país. Me despido, no sin antes agradecer al Banco del Austro y a Zurich Seguros por hacer posible este espacio, y agradecer también a la plataforma Cisco Webex, que siempre nos apoya. Si alguien desea adquirir o obtener mayor información de esta plataforma, puede ir al email de ciscoteam.es@incomex.com. Así es que, Andrés, a seguir, y Fernando, cuenten con Ecos para lo que necesiten. Justo estamos ya preparando el especial de startups para los próximos meses, y donde vamos a poder compartir con mayor profundidad todo este mundo tan dinámico y sobre todo tan
nos apasiona tanto como es el emprendimiento, y es que las ideas de las personas lleguen a construir un país mejor, poniendo al ser humano en la mitad. Muchas gracias a todos quienes están conectados el día de hoy y nos veremos en una próxima ocasión. El próximo jueves vamos a tener un diálogo directo con el ministro de Finanzas, con el ministro de Economía, con Mauricio Pozo, con quien vamos a tener 1 hora y media para tratar temas fundamentales de qué serán estos meses de cierre de este gobierno y cuáles son las perspectivas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un tiempo tan corto. Hasta el próximo jueves con todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias.